¿Cómo están? Nuevamente en Panorama Económico por TV1, Toda la Verdad Primero. Este va a ser el último programa del año. Vamos a tratar de hacer un muy pequeño balance de lo acontecido durante este año y el anterior, pero sobre todo lo vamos a tratar de impregnar con cuestiones de coyuntura y novedades que se han producido desde el último envío de este programa. Y obviamente finalizaremos con una salutación para estas próximas fiestas y el año venidero. En primer lugar, vamos a advertir que estamos en una suerte de pax postelectoral, ¿no es cierto? Es decir, terminadas las elecciones del 26 de octubre, con los resultados ya conocidos, sobre eso nos hemos explayado bastante en anteriores entregas. Hoy en día tenemos el siguiente panorama. Este programa está siendo grabado el 4 de diciembre del año del Señor 2025. En el día de ayer asumieron las nuevas autoridades en el Congreso de la Nación. Asumieron los nuevos diputados, juraron, asumieron los nuevos senadores. Aunque ellos recién comenzarán a cumplir sus funciones a partir del próximo 10 de diciembre. Por lo tanto, este clima de pax electoral también nos arroja una suerte de quietud en lo que se refiere a la actividad parlamentaria, ¿verdad? Y esta pax postelectoral tenemos que, con los resultados ya sabidos y ya analizados de las elecciones del 26 de octubre, tenemos hoy en día el siguiente punteo. Dentro de lo que son las dos cámaras, tenemos un fuerte, gran y profundo retroceso del PRO, que ya podemos considerarla una fuerza por lo menos vecinal, a partir de la ciudad de Buenos Aires nada más, con muy pocos diputados que ya les queda en la Cámara, y en donde podemos ya advertir que el PRO ha desaparecido como fuerza nacional y que ha sido sustituida por la Libertad Avanza. Esto es un hecho incontrastable. Y obviamente el PRO le queda como último reducto lo que fue de su nacimiento, un partido vecinalista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Otro partido que ha generado un retroceso histórico, estamos hablando del viejo partido de Alem Irigoyen, la Unión Cívica Radical, en donde ya le quedan muy pocos legisladores, más allá de algunos legisladores tránsfugas, en el sentido de la Real Academia Española, que han virado sus posturas hacia una tendencia también liberal, ¿no es cierto? Y obviamente también, de advertir, la coalición cívica de Lilita Carrió hoy prácticamente es una fuerza inexistente con muy pocos diputados, no más de 3. Teníamos, antes de comenzada la sesión preparatoria del día de ayer, en la Cámara de Diputados, que la Unión por la Patria se exhibía como la primera minoría. Esta situación la ha perdido, hoy en día ya es segunda minoría, dado que después de las elecciones, una inteligente maniobra de la Libertad Avanza trató de quitarles diputados a Unión por la Patria para acercarlos a la Libertad Avanza, cosa que así ocurrió, y hoy en día tenemos a la Libertad Avanza con un bloque que la constituye como la primera minoría al momento de constituir las presidencias de comisiones y ocupar cargos en las mismas, ¿no es cierto? Todo a partir de esta inteligente negociación de la Libertad Avanza después de las elecciones y antes de la jura producida en el día de ayer. La oposición está como anestesiada, está en una especie de recalculando y obviamente elaborando el duelo de una total falta de liderazgo, ¿no es cierto? Es una situación muy atractiva para alguna fuerza que quiera enarbolar las banderas del desarrollo, de la industrialización, de una vuelta a una Argentina grande, libre, soberana y unida detrás de un objetivo común, ¿no es cierto? Dado que la primera minoría, como lo venimos advirtiendo en casi todas las elecciones, incluida la del 7 de septiembre y la del 26 de octubre, la primera en la provincia de Buenos Aires y la del 26 de octubre a nivel nacional, exhibió como primera minoría a la gente que no fue a votar, votó en blanco o anuló el voto, ¿no es cierto? Y un gran descontento detrás de una cerrada oposición de gente que rechaza este gobierno. Por lo tanto, esta falta de liderazgo la estamos sufriendo todos.
porque no podríamos en el momento actual presentar una férrea oposición a este gobierno que es ilegítimo, ya dijimos por qué, es entreguista y es una suerte de gobierno de ocupación o de gestión por parte de otra economía, de otro país que está mucho más al norte. Me estoy refiriendo a Estados Unidos. También se exhibe la economía con un dólar que no se ha calmado, al contrario, está en un nuevo piso por arriba de 1.400 pesos por dólar y acercándose a 1.500, con intervenciones, también con pagos de bonos. Por ejemplo, el día de ayer, antes de ayer, se pagó el BOPREAL. Se dice que con dólares provenientes de los ahorros de gente que tiene plazos fijos o cajas de ahorro en dólares, ¿no es cierto? Y también un riesgo país que no baja, está entre 650 a 600 puntos básicos, lo cual impide que nuestro país vuelva a mercados amistosos o voluntarios de crédito, ¿no es cierto? La agenda próxima que tiene esta gestión, este gobierno, es: las sesiones ordinarias han terminado en el Congreso el 30 de noviembre, como bien lo dice la Constitución. El 10 de diciembre van a asumir los nuevos diputados y senadores que han jurado en el día de ayer. Por lo tanto, cuando asuman el 10 de diciembre nos encontraremos en receso, con lo cual el gobierno planea convocar a sesiones extraordinarias. Se dice que se va a convocar en dos segmentos. Uno desde el 10 de diciembre hasta final de este año, y la segunda parte de las sesiones extraordinarias se dicen que van a desarrollarse en la segunda mitad de enero de 2026. ¿Qué agendas el gobierno va a lanzar a sesiones extraordinarias? Tiene mucho que ver con la llamada reforma laboral. Sobre esto hablaremos bastante en el día de hoy, en donde hoy en día no podemos tratar de articular una crítica porque no hay un texto definitivo, no hay una propuesta definitiva sobre lo que trata la reforma laboral. Aunque hay que resaltar que tenemos una flexibilización de hecho en la economía nacional a través de lo que es la economía en negro y los institutos creados por el decreto 70/23 y la ley de base. Por ejemplo, la ampliación del periodo de prueba, ¿no es cierto? Y todo un conjunto de normas que tienen que ver con lo que se llama modernización laboral o el establecimiento de salarios dinámicos. Se habla, por ejemplo, de que el sueldo anual complementario se pague en cuotas, la flexibilización de las vacaciones para que puedan tomarse en periodos más breves, por ahí sí un recorte a las licencias usuales que tienen los trabajadores, como la de estudio, matrimonio, maternidad, excedencia, enfermedad. Tratar de flexibilizar los convenios colectivos de trabajo a los efectos de obtener la eliminación de la ultraactividad, es decir, la no aplicación del convenio colectivo de trabajo anterior o vencido para que pueda volverse a negociar desde cero. Por ahí en algunos convenios colectivos de trabajo que tengan plus vacacional, tratar de eliminarlo, y obviamente fuerte incidencia sobre lo que es la indemnización por despido. Nosotros tenemos garantizada el derecho del trabajador a no ser despedido de manera arbitraria de la década del 30, de la época de José Félix Uriburu, y obviamente está vigente actualmente con la ley de contrato de trabajo de 1974 de Isabel Perón, ¿no es cierto? Sin embargo, esto está en revisión. La indemnización por despido, se habla por ahí de la mochila austríaca, esto ha caído un poquito en el olvido, y obviamente el fin de las horas extras con la idea de que el trabajador pueda quedarse en el trabajo más de 8 horas, y esto evidentemente de movida y de inmediato va a generar un corte en el ingreso salarial, porque esto directamente implica la desaparición de las 2 horas extras, ¿no? Por lo tanto, lo que se va a tratar de hacer es incorporar a la ley de contrato de trabajo, la 2744, y también a los convenios colectivos de trabajo, de institutos que tienden a la precarización laboral. En realidad, esto no es modernización laboral, esto no es salario dinámico, sino que directamente es precarización laboral, con lo cual
Esto nos lleva a que si esto prospera, se entiende que sí, dada la composición de diputados y senadores, va a implicar que tengamos un mercado de trabajo oficial y dual. Por un lado, los trabajadores que en su momento habían sido contratados bajo la idea del empleo de por vida, de acuerdo a lo que es el espíritu de la ley 2744, y por otro lado los nuevos trabajadores precarizados, lo cual esto nos va a llevar, entiendo yo, a una lamentable judicialización de las relaciones laborales. ¿Por qué? Solamente me detengo en la indemnización por despido. Los trabajadores que estén bajo el viejo sistema seguramente van a querer permanecer bajo ese sistema del empleo de por vida y la indemnización basada en un mes por año de trabajo o fracción mayor a 3 meses, todo el tema del preaviso, proporción del SAC, proporción del plus vacacional, proporción de vacaciones no gozadas y etcétera. Y obviamente van a querer permanecer en ese status quo, pero seguramente va a haber una especie de impronta patronal para generar despidos no voluntarios para ir e ingresar al nuevo sistema. Y otros trabajadores que van a estar bajo la impronta de la precarización laboral y que en algún momento por ahí se sientan con derecho a ir al viejo sistema. Tanto en uno como en otro caso podemos ver la judicialización. Porque en realidad, y esto por ahí la clase empresarial no lo toma en cuenta, la indemnización por despido, arbitrario, sin causa o ad nutum, como decimos los abogados, en realidad su naturaleza jurídica es un daño y perjuicio tasado. O sea, el empresario que quiera despedir a un trabajador puede saber con pelos y señales cuánto debe pagar por indemnización por despido en el caso de un despido sin causa. Sin embargo, bajo esta nueva modalidad, lo que vamos a observar es que el trabajador despedido, obviamente bajo la contratación de acuerdo a la 2744 que le garantizaba un empleo de por vida, va a sentirse injuriado gravemente, puede que se considere despedido y al no existir el instituto de la indemnización por despido seguramente va a tramitar o en el juzgado laboral o en el juzgado civil una acción por daños y perjuicios. Y ahí sí no sabemos los montos, en donde el trabajador puede pedir cualquier monto por año, por un lucro cesante, por un daño emergente, por un daño moral, por una pérdida de chances. Y ahí sí estaríamos en peores condiciones que ahora. Lo que ocurre es que, bueno, lo que estoy diciendo es conjetural, pero razonablemente posible, ¿no? Y esto es probablemente lo que nos suceda. En cuanto a el porqué de la flexibilización laboral, ¿por qué para el gobierno es algo importante? Primero porque tiene que darle una señal al sector empresarial y a los sectores de la economía real para decir estamos haciendo algo para bajar los costos, el costo argentino. Y generalmente, después lo vamos a desarrollar un poquito más, generalmente cuando hablamos del costo argentino, generalmente el establishment pone sus ojos en dos ítems, los impuestos y los costos laborales. ¿Y por qué es muy importante para el gobierno bajar los costos laborales? Porque el gobierno tiene en miras, como venimos diciendo desde principios de nuestras emisiones, un modelo de economía ricardiana basada en la exportación de productos primarios de origen energético, gas, petróleo, litio, tierras raras, pampa húmeda, franquicias petroleras, etcétera. Productos primarios extractivos de energía, minerales o de la pampa húmeda con escaso valor agregado. Y obviamente esto subsumido en lo que llamamos una economía de enclave, en donde el país va a quedar dividido en emiratos. Ya el tema de las provincias quedará en segundo plano. Estamos hablando de una suerte de Emiratos Argentinos Unidos, en donde vamos a tener en el norte la zona del litio y su hinterland, la zona de la pampa húmeda y su hinterland, la pampa azul del mar con sus riquezas mineras, franquicias pesqueras, etcétera, toda la zona sur, también con el tema de Vaca Muerta y sus respectivos hinterlands.
O sea, vamos a tener un modelo primario exportador sin valor agregado. Y obviamente bajo lo que los economistas llamamos la maldición de las rentas o Dutch disease o enfermedad holandesa, en donde esto va a ir acompañado seguramente con retrasos cambiarios crónicos, con lo cual la economía va a perder toda capacidad de competitividad de sus industrias, las cuales irán o localizándose en otras economías o directamente irán cerrando e irán convirtiéndose estas empresas anteriormente productoras en distribuidoras de los productos que antes producían y que en el futuro van a exportar, ¿no es cierto? Es por eso que hoy se habla tanto de, bueno, lo que hay que hacer es, si a usted no le dan los costos, si usted no es competitivo, la culpa es suya. No, en realidad la culpa no es suya, la culpa es de la macroeconomía y de este modelo económico. Entonces le dicen, bueno, usted deje de producir y dedique a importar o a distribuir, ¿no es cierto? Es un poco lo que acontecía en la década del 80 con la plata dulce de Martínez de Oz, ministro de Economía de Videla, durante la primera época del proceso, en donde volvemos o tenemos por inaugurado estos modelos de crecimiento liderado por deuda, concentración de renta financiera y fuga, ¿verdad? Sobre ese tema, fíjense que lamentablemente la historia se repite. Este modelo, inaugurado formal, audazmente, con el plan económico del ministro de Economía Martínez de Oz del 2 de abril de 1976, vaya fecha emblemática, ministro de Economía de Videla, no había hecho más que pasar a un abrupto endeudamiento por 35.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Si las causas y las grandes culpas de la macroeconomía del país las tiene el peronismo, debemos recordar que cuando Isabel Perón abandonó el poder por el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, la economía argentina con Isabel Perón exhibía, sí es cierto, una alta inflación. En marzo del 76 fue algo más del 37% en ese mes, pero también es cierto que había una tasa de desocupación muy baja, en el orden del 3%, había un 4% de pobreza y la deuda externa no era más que 6.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Este tipo de modelo genera una especie de industricidio y un endeudamiento casi perpetuo, como bien lo estudia y desarrolla el maestro Héctor Juliano. Por lo tanto, en esa época, hasta que se produce el fin de la tabita, que imperó desde diciembre de 1978 hasta la devaluación de Sigot de 1981, generó un verdadero desastre en cuanto a deuda, industricidio, desempleo y miseria. Y en aquella época también se hablaba de que, bueno, en definitiva, la culpa es del empresariado, que no es eficiente, que produce de manera ineficiente, los productos malos, etc. Por lo tanto, lo mejor que puede hacer es dejar de producir y ponerse a importar. Obviamente, cuando todo esto estalló, la memoria colectiva quedó atravesada por este problema, que hoy en día la historia vuelve a repetirse y nuevamente asistimos. A continuación, vamos a ver unas imágenes de una película emblemática de esa época. Por ahí nosotros creemos que esta película, llamada Plata Dulce, es del cine de la Unión Cívica Radical, que asumió, les recuerdo, el 10 de diciembre de 1983. Pero hay que ver las fechas y, curiosamente, esta película, Plata Dulce, con dirección de Fernando Ayala y con papeles protagónicos como el de Federico Lupi y Julio de Gracia, un viejo autor ya fallecido de cuño radical, esta película fue estrenada el 8 de julio de 1982. O sea, no había pasado más de un mes del cese del fuego tras la patriótica recuperación de las Islas Malvinas por parte de las Fuerzas Armadas, obviamente galvanizada y apoyada por la clase dirigente y por el pueblo. O sea, había pasado menos de un mes del 14 de junio de 1982, seguramente había sido rodada un año antes, o sea que seguramente había sido rodada después de la devaluación de Sigot, y obviamente no hace más que constituir una fuerte crítica, entiendo yo, que desde el sector nacionalista del ejército se le hizo al proceso. Diríamos hoy en día
tenemos una historia que vuelve a repetirse. Este gobierno no es otra cosa más que un procesismo sin golpe, ¿no es cierto? En donde por ahí se envuelve en la bandera nacional, pero por otro lado arrodilla a nuestro país ante la usura internacional, el industricidio, el desempleo y la miseria permanente. A continuación el director nos va a dar un fragmentito que viene a cuenta de lo que decimos de esta película Plata Dulce, que les reitero, se estrenó un 8 de julio de 1982. ¿Cómo vamos a vender el taller? Muy fácil, se pone un aviso en el diario y se vende. ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué? No conviene seguir fabricando botiquines. Fabriquemos otra cosa. No conviene fabricar nada. ¿Sabe lo que somos? Vos sos un garca. Claro, el señor ahora quiere vender. Claro, como tiene el curro de la financiera. Casa nueva, coche nuevo, tiene todo. El Rubencito que se la banque. ¿Qué hago eso si tenemos que vender el taller, eh? ¿Qué hago? Hace trabajar la guita. O metete a importar. ¿Importar? ¿Yo? ¿Y yo qué sé de eso? Pero mira lo que dice. No, viejo, no. Maquinarias son maquinarias. Botiquines son botiquines. Están ahí, los podés ver, los podés tocar. ¿Qué importar? No. Yo no vendo. Entonces compra mi parte. Yo no sigo. Ah, sí. ¿Y con qué guita? ¿De dónde saco la guita? Yo te hago dar un crédito en la financiera. ¿Deuda? Ah, no, viejo. Deuda no. Yo nunca me metí en deuda. Firma. Y como usted habrá comprobado, la historia se repite. O sea, los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Una vez más, volvemos a repetir por enésima vez con la misma piedra y obviamente espero que sea la última. Un gran amigo mío y colega, el doctor Catena, me decía: Luis, los pueblos no se suicidan. Es cierto, no se suicidan, pero generan errores graves y estratégicos que después son casi imposibles de revertir, ¿verdad? ¿Y por qué hablamos de la necesidad del gobierno de una reforma laboral muy agresiva, con una tendencia hacia la flexibilización de las relaciones laborales, a tal punto de generar una especie de derogación de hecho de los códigos de trabajo, de los convenios colectivos de trabajo, de la ley laboral, para establecer un tratamiento de las relaciones laborales como en el Código Civil, cara a cara, y una relación de igualdad entre el trabajador y el empleador, ¿no es cierto? Cosa que en realidad esto no es posible, porque quienes somos abogados sabemos que la relación de trabajo es una relación no igual, en donde las partes no concurren en igualdad de condiciones al contrato de trabajo. Como bien lo dice uno de los grandes maestros del derecho laboral, Fernández Madrid, el contrato de trabajo es un contrato celebrado bajo lesión objetiva. Vale decir, una de las partes está bajo una situación de insuficiencia, hiposuficiencia, que es el trabajador, porque el trabajador va al contrato de trabajo con hambre, con estado de necesidad. Por lo tanto, el derecho del trabajo es un derecho tuitivo que genera un trato desigualitario para generar la igualdad entre la parte más débil de la contratación, que es el trabajador, y la otra parte que es más fuerte, que es el empleador, ¿verdad? Obviamente, la tendencia es generar esta suerte de ficción de que el trabajador va cómodo, va bien, va en igualdad de condiciones al contrato de trabajo y puede tranquilamente negociar vacaciones, por ejemplo, licencias varias con el trabajador y el empleador en igualdad de condiciones, cosa que no es tal, ¿no es cierto? En un modelo de Dutch-Dices, de enfermedad holandesa con retraso cambiario y una economía primario extractiva, los retrasos cambiarios crónicos generan en el mundo de los bienes un tratamiento poco igualitario entre dos familias de bienes. Existen los llamados bienes transables, que son aquellos que se comercializan internacionalmente, como puede ser trigo, maíz, un automóvil, una autoparte, etcétera, que pueden comprarse en el país como en el resto del mundo, tranquilamente se pueden exportar o importar, y estos bienes compiten con el resto del mundo. O sea, el productor, el empresario que produce, por ejemplo, una autoparte, no compite solamente con los productores de autoparte del país, compite con los productores de autoparte del resto del mundo. O sea, está en una suerte de modelo de competencia perfecta, ¿no es cierto? Es atómico, no puede modificar los precios, es tomador de los precios de los bienes. Y obviamente está muy afectado por determinadas variables, como pueden ser la tasa de interés local, sobre todo el tipo de cambio, barreras arancelarias, pararancelarias, subsidios cruzados, transferencias, políticas impositivas, etcétera, ¿no es cierto?
Del otro lado tenemos los productores de los no transables o servicios, a los cuales, a estos últimos, no les rige la ley de precio único, universal, como el sector transable, dado que el sector servicios, como tiene altos costos de arbitraje, solamente compite con los próximos locales. Vamos a dar un típico ejemplo de la facultad. Si, por ejemplo, estamos produciendo transables y los precios internacionales están desarbitrados, supongamos que yo produzco arroz y acá hay una gran lluvia y un gran exceso de oferta de arroz, y en otro lado de la economía, en el otro lado del mundo, hay una sequía y el precio del arroz es altísimo, los precios quedan desarbitrados, muy altos en el exterior, muy bajos acá. Entonces la acción de los traders o arbitradores comprará el producto donde es abundante y barato en nuestro país para venderlo en el otro lugar en donde están caros. A medida que los arbitradores o traders compren donde está barato y vendan donde está caro, los precios comenzarán a nivelarse, porque acá el arroz va a ser escaso, comenzará a subir el precio, y acá comenzará a ser abundante y bajarán los precios y generará una suerte de ley de precio único o precio planetario. ¿Por qué ocurre esto? Porque si las economías transcurrieran bajo un clima de libertad y no restricciones al comercio, la acción de los traders equilibrarían estos precios. Por eso digo que estos productores en realidad compiten contra el resto del mundo y están en una suerte de modelo de competencia perfecta tomadores de precios, ¿no? En cambio, en los servicios no ocurre esto, porque los costos de arbitraje son altos. No permite arbitrar entre un servicio que está barato en un lugar del mundo y está caro en otro lugar del mundo. Vamos a suponer, por ejemplo, que el corte de pelo en la India está mucho más barato que acá. Yo tranquilamente o me podría traer el peluquero de la India acá o yo irme a la India a cortarme el pelo. Con lo cual usted sabrá que no conviene porque me tendría que dejar de trabajar por lo menos por 7 días, eso me genera un lucro cesante, me tendría que tomar un avión de ida y vuelta, transportes intermedios, hospedaje, llegar allá, cortarme el pelo y cuando hago los números, obviamente que no me ha convenido hacerlo. Y esto es lo que ocurre con los servicios o los sectores no transables. Es decir, no compiten con el mundo porque no le rige la ley de precio único, porque es caro el arbitraje entre un bien y otro que se produce en distintos lugares del mundo o de la geografía. De hecho, si yo supiera que el corte de pelo en Ranelagh está más barato que acá en Capital Federal, tampoco me convendría irme a Ranelagh a cortarme el pelo, más allá de que no tengo, pero bueno, la gente que tiene pelo va a comprender mejor este tema. Ahora, cuando el tipo de cambio está retrasado, ocurre que el sector transable no puede competir. Por lo tanto, no le queda otra más que, si puede, relocalizar su empresa en otro lugar. Por ejemplo, en la década del 90, con el retraso cambiario, buena parte de las empresas se iban del país y se radicaban en Brasil, por ejemplo, ¿no es cierto? O directamente cerrar sus puestas y dedicarse a la importación o a la distribución. Como los canales de producción son servicios y los servicios no compiten con los servicios del exterior, muchas empresas lo que hacían era cerraban sus puertas, dejaban de producir el producto, lo importaban desde el exterior y se quedaban con el monopolio de la distribución. Y eso es un poco lo que ocurre. Y por añadidura, otra característica que tienen los bienes no transables, que como son servicios, no estoquean. Cuando tenemos transables, yo puedo producir para el mercado o puedo producir para stock. Por lo tanto, los distintos niveles o cadencias de producción, yo las puedo distribuir o en productos que directamente puedo vender o en productos que puedo estoquear. Sobre todo si yo tengo épocas con inflación, como estos bienes se ajustan automáticamente, generan contablemente lo que los contadores llamamos resultados por tenencia, por lo tanto yo puedo producir o por el mercado o directamente puedo producir para stock y generar los llamados resultados por tenencia. No ocurre esto con los servicios. Los servicios no se pueden estoquear. Yo no puedo estoquear cortes de pelo, yo no puedo estoquear servicios de lavandería. Por lo tanto, el servicio se produce si se demanda o si se demanda se produce. O sea, es un modelo de prestaciones tirados por la demanda. Si no tengo demanda, tengo que cerrar y tengo que despedir. De ahí la idea de que yo necesito una fuerza laboral flexible, en donde yo la pueda distribuir en el momento en que yo tengo la demanda o en donde tengo una mayor concentración de ventas y eventualmente, si no tengo demanda y esta
falta de demanda ha llegado para quedarse, yo los pueda al trabajador despedir sin costo. Esta es la consecuencia de por qué el gobierno busca la llamada modernización laboral o los salarios dinámicos. Detrás de esto luce la idea de que este tipo de modelo de ventaja comparativa ricardiana, primario extractivo, y obviamente de difusión de los servicios, necesita una mano de obra dócil, flexible y fácil de contratar y despedir. De ahí la gran profusión de ideas de flexibilización laboral y de precarización de la mano de obra, ¿no es cierto? Otro de los temas que se va a buscar en estas sesiones extraordinarias es, por fin, una ley de presupuesto. Se está tratando, se habla también de una reforma tributaria que, entiendo yo, va a redundar en una mayor regresividad del sistema, tratando de hacer que los que tienen más paguen menos. O sea, por ahí se habla de una reducción del impuesto a las ganancias para empresas, también se habla sobre todo de, esto ya venía pasando con la reforma tributaria del año pasado, de que la gente que tiene patrimonios pague menos. También tenemos el régimen de incentivo de grandes inversiones, aprobado por la ley de bases, también genera una especie de bill o inmunidad fiscal en materia aduanera, cambiaria e impositiva. Por lo tanto, es una idea de hood robin, o sea, abaratemos la carga impositiva para los ricos y el sistema se vuelve cada vez más regresivo. De hecho, se está hablando de un incremento de 9 puntos en el IVA, que probablemente llega entre el 29 o 30%, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de impuestos a los consumos, de los cuales no podemos zafar ninguno, ni la gente que tiene plata, ni la gente que no tiene plata, y genera el efecto regresivo de todo impuesto de tipo objetivo, real, como por ejemplo el IVA, en donde independientemente sea su fortuna, usted cuando compra un televisor va a pagar lo mismo el IVA que una persona rica o pobre, ¿no es cierto? Por lo tanto, en términos de tasa efectiva, quien pagó más es la persona de más bajos ingresos y quien pagó menos en términos de tasa efectiva es quienes más ingresos tengan, ¿verdad? Creo que el sistema tributario va hacia esa idea. Este tema ya ha sido discutido ad nauseam en el siglo pasado. Está demostrado que la baja de impuestos a los sectores adinerados para nada reactiva la economía, antes bien terminan endeudando a las economías. Esto pasó con la Reaganomics en la década del 80 en Estados Unidos, bajo el verso de la curva de Laffer y de la gran proliferación y asfixia fiscal del Estado frente a los contribuyentes, otra de las grandes mentiras que han instalado exitosamente durante estas épocas. Y lo que genera es un grave peligro, porque cuando yo tengo una baja de recaudación producto de este tipo de medidas económicas, vuelve a proliferar la deuda, el déficit, y el déficit es financiado por deuda. Lo que muchas veces no se dice, yo creo que las más de las veces no se dicen, es que detrás de estas reformas impositivas con tendencia regresiva, en donde pagan más los pobres que los ricos, lo que suele generar como lógica consecuencia son problemas de déficit fiscales que generalmente terminan siendo financiados con deuda. O sea, ojo con esto, porque detrás de una política tendiente a generar una inmunidad fiscal, estemos tratando de cargar la mochila a esta generación o a las generaciones futuras con más endeudamiento. También se prevé una reforma penal, una reforma previsional, que el gobierno quiere aplazarla para más adelante, calculo yo, establecer determinadas categorías de jubilados, y también se habla de eliminar todo lo que es moratorias, con lo cual aquellos trabajadores que han aportado poco o en forma fraccionada, pongamos en el caso de las mujeres, como tienen criaturas, tienen niños, se hacen cargo de los gastos del hogar a través de la contribución como trabajadoras de ama de casa, que no es remunerada formalmente en la economía. Tienen que estar en algún momento sin trabajar para tener a los chicos, cuidarlos. En general, el trabajo hogareño, que reitero no es remunerado y tampoco nuestro país ha tenido a lo largo de la historia un sistema de jubilación para ama de casas, esto es tardío. Yo recuerdo uno de los primeros políticos que se le ocurrió establecer la jubilación para el ama de casa, fue un político historiador
nacionalista de izquierda que fue Jorge Abelardo Ramos, en su momento lideraba el Frente de Izquierda Popular, fue uno de los pioneros en ese tema, ¿verdad? Por lo tanto, sobre todo en el sector femenino, tenemos personas que no pueden haber contribuido el mínimo que la norma establece, o sea, los 30 años de aporte, ¿no es cierto? Por más que se jubilen antes, muchas personas no logran tener estos 30 años de aporte. Y obviamente también los otros trabajadores que muchas veces el empresario les retiene, la liquidan y no ingresan estos gravámenes de la seguridad social, y obviamente después la empresa quiebra, cambia de nombre, etcétera, etcétera, y el trabajador queda en Pampa y la Mía, y obviamente con pocos años de aporte, lo cual ya le generaría el derecho a la percepción de una jubilación ordinaria y obviamente la prestación médica consecuente. Sin embargo, no lo puede hacer porque está colgado, ¿no es cierto? Bueno, para estos trabajadores lamentablemente no les queda otra, de acuerdo a la ley previsional que se viene, ir a la pensión por vejez, como se le dice ordinariamente, o a la PUAM, pensión universal para el adulto mayor, o sea, más de 70 años. Se habla también del incremento de la edad jubilatoria, pero solamente son conjeturas, no quiero entrar en detalle sobre este tema porque todavía es temprano para hacerlo porque no tenemos los proyectos oficialmente presentados. Por lo tanto, fíjense que desde hace mucho venimos hablando de grandes inconsistencias macroeconómicas porque nos hacen eliminar por parte de la memoria colectiva del país de que alguna vez fuimos un proyecto de país industrial y en desarrollo, para sumirnos en estos más de 50 años en un modelo de liderado por deuda o de economía de casino, como le decimos quien le habla y el doctor Conesa, o también modelo de concentración de renta financiera, fuga y endeudamiento, ¿no? Este es el modelo que impera. El gobierno no es nada original en ese sentido. Por lo tanto, estas inconsistencias macroeconómicas, el discurso de este gobierno apunta a que el culpable es el Estado, que cobra tasa, que cobra impuestos, y también los trabajadores que cobran un salario o pretenden cobrar un salario mínimo, tener jubilación, tener previsión social, tener vivienda digna y mucho más, etcétera, que no son caprichos del trabajador. Están consagrados por la Constitución de 1949 y obviamente el resabio que ha quedado en el artículo 14 bis de la Constitución vigente. En resumidas cuentas, lo que está tratando el gobierno es generar un incremento de la rentabilidad empresaria a través de una distribución del ingreso de los jubilados, pensionados, trabajadores al sector empresarial. Y obviamente esto va en contra de la tendencia de las relaciones laborales, en donde las conquistas obreras llegaron para quedarse, más allá de que nuestro país ha suscrito convenios internacionales en el marco de la OIT para que esto llegue para quedarse. Más allá de decir que muchos países se han industrializado y han pasado a un apogeo y a un bienestar económico general de su población con estas leyes. Voy a dar un ejemplo. Alemania ya en la época de la unificación, con estadistas como Bismarck o la monarquía Hohenzollern, ya se había unificado y había generado un proyecto de industrialización a partir de la impronta ideológica de Hegel o de Federico List. Y estos derechos laborales ya estaban vigentes ya desde hace mucho, desde 1917, y pasaron los años, y pasaron los gobiernos en Alemania, y hasta hoy en día los alemanes tienen una jubilación digna, trabajo, previsión, jubilación, sueldo anual complementario, vacaciones pagas, etcétera, etcétera. Y Alemania fue grande, fue industrial, con un colectivo de trabajo bien remunerado y con derechos sociales que llegaron para quedarse. Por lo tanto, las conquistas laborales no generan el retraso de los países, antes bien generan desarrollo sustentable de los mismos. Así como hablé de Alemania, podemos hablar de Italia o también podemos hablar del modelo de salud británico, desde que viene de la época de Beveridge, ¿no es cierto? El trabajador es ayudado desde el Estado con política de salud, desde la cuna hasta la tumba, ¿verdad? O sea, lejos de modernización laboral, esto es una suerte de oxímoron. Más que modernización laboral es llevar al trabajador a principios del siglo XIX. Obviamente no podemos dejar de lado
que este ajuste es totalmente recesivo. Para más detalles hacemos remisión a anteriores entregas de este programa, ¿no es cierto? Este ajuste recesivo en parte explica la desaceleración de la tasa de inflación, ¿no es cierto? Y obviamente un desempleo cada vez mayor, la poca posibilidad de los trabajadores a volver a empleos formales, y obviamente la precarización laboral está generando que el trabajador tienda a buscar distintos empleos, o sea, el fenómeno de la autoexplotación, eufemísticamente llamado emprendedurismo, y obviamente el pluriempleo, ¿no es cierto? El industricidio, ahora vamos a dar algunos resultados recientes, como decíamos, la precarización laboral, la pobreza y la miseria estructural. Desde la elección del 26 de octubre, estos son datos nuevos, ¿no? Desde las elecciones del 26 de octubre hasta el recientemente terminado mes de noviembre de 2025, tenemos el siguiente saldo. En cuanto a despidos y suspensiones, solamente voy a mencionar algunos. Tenemos despidos y suspensiones en Texilana de Mar del Plata, 175 trabajadores suspendidos. Las empresas globales de comunicación han tenido también suspensiones y despidos, como por ejemplo en Voilà, Globant, Salesforce, Tienda Nube. La empresa Newsam de Tierra del Fuego, 150 despedidos. La empresa Electroluz de Rosario, con una suspensión de 400 trabajadores. Georgalos de Victoria anunció la suspensión de 600 trabajadores. La de las cacerolas Essen de Venado Tuerto, 35 despidos, o sea, son empresas que están en la cuerda floja. Sigue en venta, nadie ha podido comprar todavía a la empresa Carrefour, que se está deshaciendo de sus cadenas de supermercados. Y acá sí viene lo peor, acá tenemos cierres ya definitivos, cierres con despidos. Por ejemplo, Jaguar de Bahía Blanca, cierre de sucursal. Vulcara de La Rioja, cierre de planta. Luxo de La Rioja, cierre de planta. Dana de San Luis, cierre de planta. Frávega de Temperley, Loma de Zamora, cierre de sucursal. La Suipachense, quiebra decretada. Easy de San Justo, también tenemos un cierre, sucursal. Y la emblemática Whirlpool de Pilar, cierre de planta con 250 despedidos. Obviamente, ¿a qué voy? Terminada la elección del 26 de octubre, con los resultados ya conocidos, y ante una macroeconomía que aparentemente no va a cambiar y va a hacer que esta economía se siga muriendo de a cuentagotas, obviamente no podemos esperar que las medidas microeconómicas que el gobierno pretende proyectar y aprobar próximamente tiendan a solucionar los problemas estructurales que genera la macroeconomía. Lo que tenemos que esperar es que este año 2026 sea muy duro, porque a fin de este año cierran los balances. Tenemos las elecciones del 26 de octubre con una impronta que nos indica que acá a 2 años no va a pasar nada, que este clima de recesión perenne va a seguir, y obviamente muchas de estas empresas, ante este estado de situación y cierre de balances, seguramente plantearán ante sus asambleas de accionistas cerrar o reestructurar totalmente la empresa, lo cual nos augura un año 2026 llenos de concursos preventivos, quiebras y despidos. Y obviamente esta misma impronta que vimos en Plata Dulce, dejar de producir para importar y distribuir, ¿verdad? Vamos a ver a continuación, para abonar un poco esto, un mensaje en la red X del economista Héctor Rodríguez, que obviamente no comulga con nuestras ideas. Él es liberal, forma parte de una de las universidades que tiene esta impronta liberal, que es la UCEMA, la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos. Fue parte del gobierno de Menem, de la convertibilidad con retraso cambiario. Sin embargo, fíjense lo que publica, reitero, Rodríguez, que es un economista liberal. O sea, no lo está diciendo Rey, no lo está diciendo Conesa. Dice Rodríguez, la apertura de importaciones con tipo de cambio controlado y atrasado, más un mercado laboral totalmente distorsionado, son una invitación al desempleo.
La apertura con tipo de cambio atrasado provoca importaciones y despidos en el sector afectado. El atraso cambiario no favorece la creación de nuevas empresas exportadoras y aún así los trabajadores desempleados del sector que compite con la importación no encuentran empleo formal en ningún lado por las distorsiones de mercado. La apertura está bien, pero también es necesario un tipo de cambio de equilibrio y un mercado laboral que permita el traslado de trabajadores de un sector a otro. Ahora los trabajadores despedidos ingresan al sector informal, al monotributo o al desempleo. Como estamos ahora, el desempleo y la informalidad están en las puertas de explotar, como sucede con la tablita y la convertibilidad. En momentos de cambios estructurales, la economía precisa flexibilidad, o sea, tipo de cambio flotante y mercado laboral estable. Más allá de las discutibles medidas que propone Héctor Rodríguez, obviamente coincide en lo esencial con nuestro diagnóstico. Es decir, con este tipo de modelos, olvidémonos de hasta producir papel higiénico, porque vamos rumbo a Venezuela. O sea, si este gobierno con enfermedad holandesa pretende con estas políticas alejarnos de Venezuela, antes bien nos van a estar acercando cada vez más a Venezuela, con un mercado dual del trabajo, con un sector pequeño de la población muy rica y un gran sector pobre, casi sin clase media. Si se pretende con este esquema de recesión permanente que hayan inversiones, se equivocan totalmente, porque como bien lo dice el colega, y lo venimos diciendo nosotros desde hace mucho, retraso cambiario con recesión no genera ningún incentivo a invertir. Si usted es una empresa local, ¿para qué va a clavar los fierros para producir algo que no lo va a poder vender en el mercado interno porque hay recesión? Y obviamente, si usted es una empresa que clava los fierros para producir y exportar, ¿qué incentivo tiene si usted tiene una pérdida total de competitividad porque los productos vienen baratos, con un peso apreciado y con economías de escala altamente competitivas, como por ejemplo la China? Con un tipo de cambio retrasado es imposible competir. Y obviamente nos damos vuelta y ¿a quién le echamos la culpa? Le echamos la culpa al trabajador, al jubilado o al pensionado, ¿verdad? Y obviamente esto, lejos de generar empleo formal, genera más empleo informal, más precarización y más trabajo negro, lo cual de manera indirecta y a futuro también perjudica al sistema previsional, porque las cajas previsionales no van a tener ingresos porque van a tener buena parte de los trabajadores en negro que están condenadas a la PUAM, a la pensión universal por adulto mayor, o directamente poco aportantes. Los pocos aportantes, como son salarios de servicio, de baja productividad y bajo nivel de remuneración, van a ser escasos aportantes al sistema previsional. El sistema no cierra por ningún lado y obviamente este esquema empobrecedor hace que el trabajador tenga que ir a buscar a un pluriempleo para poder tan siquiera sobrevivir. Ahí vemos, por ejemplo, un texto publicado también en X, ahí lo vamos a proyectar, que también en parte está visualizándose el problema de la proliferación del pluriempleo y la alta competencia en los sectores precarizados. Estoy hablando de Rappi, ¿no es cierto? Es decir, en la medida en que yo tengo sectores que se caen del sector formal o para complementar sus ingresos, me tengo que poner la mochilita de Rappi y comenzar a distribuir cosas, a medida que avanza el desempleo y avanza la precarización, más trabajadores van a andar con la mochilita de Rappi, más van a competir entre ellos y más van a bajar sus comisiones. Esto es un hecho palmariamente demostrable, o sea, se ve cada día que pasa en la calle. A mí me ha tocado ver hace poco un trabajador de Rappi repartiendo con muletas. Es decir, eso es la modernización laboral que se pretende. Eso es el trabajo del futuro que se pretende. Yo creo que estamos muy lejos de eso. Espero que en alguna oportunidad, en algún momento, la gente se dé cuenta y vote correctamente, aunque yo tengo que sincerarme y decir que buena parte de los resultados de las últimas elecciones es gente asustada, es gente con miedo, es gente apática, que ha respondido a una amenaza y una extorsión de quien fue el verdadero protagonista y el verdadero ganador de las elecciones del 26 de octubre, que fue el presidente Donald Trump. Yo no soy norteamericano, respeto al pueblo norteamericano, pero tengo que ser sincero, decir, yo creo que pocos mandatarios extranjeros han hecho tanto daño a nuestro país como el presidente Trump. Lo hizo en 2 ocasiones. Lo hizo durante la administración Macri, en donde para garantizarse una reelección del presidente Macri, que no fue,
ordenó al Fondo Monetario a que nos diera un préstamo gigante, el más grande tomado en nuestro país en nuestra historia económica con el fondo, uno de los préstamos más grandes dado por el Fondo Monetario Internacional a un país socio, de 57.000 millones de dólares, de los cuales ingresaron 44.000 millones de dólares. Y años después, estoy hablando de este año, tenemos el salvataje de abril, Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, 2 Repo, CAF, que duró 5 meses, y ahora el salvataje de la economía norteamericana a través del secretario del Tesoro norteamericano. Es decir, este gobierno que se precia liberal está acudiendo a la más pésima heterodoxia. Primero porque de liberal tiene poco, ya no habla de destruir el Banco Central, ya no habla de la dolarización, sin embargo, este gobierno controla el tipo de cambio, la tasa de interés, los convenios colectivos de trabajo, los precios de los servicios, autoriza aumentos de combustibles, luz, gas, agua, etcétera, y encima, y a pesar de todo, tiene que recurrir a la ayuda del Estado, no del Estado argentino, del Estado norteamericano, del secretario del Tesoro de Norteamérica, Scott Bessent, y el presidente Trump, que por segunda vez, tratando de ayudar a nuestro país, lo está hundiendo, ¿no es cierto? Y obviamente recurriendo indirectamente a lo que él odia, que es el Banco Central. En este caso es el Banco Central de Estados Unidos, es decir, la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, viendo la imagen de este posteo en X, esta señora, no podemos ver, ya con datos más crudos de la realidad, que la precarización aumenta, la cantidad de gente que está bajo esta impronta aumenta más, la competencia es mayor y evidentemente este emprendedurismo lleva a una mayor autoexplotación. Y obviamente la economía de 2026, reitero, no va a andar para nada bien porque no existe ningún indicador de las variables que conforman la demanda agregada de la economía que tiendan a revertir esta situación. Fíjense ustedes que ya ni se habla de que la economía se va a disparar como flato de buzo, ni tampoco la B corta, ni la B larga, ni el logo de Nike. Ya no se habla más de ese tema. La economía está languideciendo, la economía real se está muriendo, ¿no es cierto? Por el lado del consumo, poco podemos ver, salvo algún pequeño reacomodamiento positivo, que en realidad es una especie de rebote de gato muerto del sector salarial. Por lo tanto, nada podemos esperar desde el consumo que pueda dispararse. Sí, obviamente, del sector de consumo concentrado, de los que están ganando en el modelo, que son muy poquitos. Seguramente en este verano veamos gente que se va a ir de vacaciones al exterior, a Brasil, Punta del Este, los típicos destinos de elite, Orlando, Miami, y obviamente se vayan a comprar celulares, ropas, libros, botas, etcétera, etcétera. Pero ese es el sector pequeño de la población que siempre se va aprovechando la baratura, el tipo de cambio bajo y la baratura relativa de los bienes y servicios que hay en el exterior. Obviamente también tenemos el Mundial. Se está sorteando el Mundial, con lo cual una vez que nuestro país ya tenga su zona, va a estar circunscripto un área geográfica para los partidos de fútbol y ahí comenzará una gran oleada de gente reservando hoteles, excursiones, transportes, entradas, etcétera, etcétera, lo que generará que la balanza comercial turística de servicios sea muy deficitaria en ese tema. Pero en cuanto al resto, por el lado del consumo no podemos esperar a nivel local una reactivación, mucho menos del gasto público, porque más allá de la licuación en términos relativos del gasto público tenemos también una gran caída del gasto público, sobre todo basado en, por ejemplo, obras públicas, ¿no? Por lo tanto, en el sector del sector público, el gasto público, ahí tenemos el doble efecto de la licuadora y la motosierra. Y obviamente, como decía hace unos minutos, por el lado de la inversión podemos esperar también muy poco, porque nadie está dispuesto a invertir para producir bienes que en el mercado interno no los va a poder vender habida cuenta de la recesión y que tampoco los va a poder exportar habida cuenta de la pérdida de competitividad de la economía, habida cuenta del retraso cambiario. Y obviamente también la balanza comercial o la cuenta corriente de la balanza de pagos tampoco podemos esperar efectos de reactivación porque en realidad
el retraso cambiario nos conduce a una economía que simplemente va a operar sobre los sectores dinámicos y que no generan valor agregado y que sí generan cierta competitividad desde el punto de vista primario exportador. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Ante esto, el empresario que pretenda sobrevivir se da vuelta y ¿qué encuentra? Obviamente, la reforma tributaria, con los efectos ya dichos y que lamentablemente van a ser ineluctables, dado lo que venimos diciendo, y el sector asalariado, sobre los cuales se buscará la flexibilización y la precarización laboral. Obviamente, no se tienen en cuenta determinados sectores que también forman parte de los costos empresarios sobre los cuales es tabú hablar. Por ejemplo, el sector rentístico, alquileres de propiedad inmobiliaria, urbana, rural, comercial, y obviamente el sector financiero, los cuales se callan la boca, pero es costoso descontar un cheque, es costoso girar en descubierto, es costoso renovar una tarjeta de crédito, financiar la misma, un crédito para consumo, etc. ¿Y por qué nadie dice esto? Porque acá está el sector real, el verdadero poder real de la economía. El ancla cambiaria no logra estabilizar los precios, y obviamente esta desaceleración del nivel de crecimiento de precios se debe en parte por la recesión imperante, como bien lo advertía el colega Rodríguez. Más allá de que la inflación vía recesión está mal medida, estamos con una base del año 2004, está mal medida, está subestimando la inflación que tendría que ser 15 o 20 puntos más, y esta sigue persistente y arriba del 2%, y en este medio del anclaje el carry trade y la timba financiera que sigue su baile, ¿no es cierto? Y obviamente el endeudamiento. El gobierno a corto plazo lo que busca en esta última parte del año es, en lo hipotético, porque no lo está haciendo, es tratar de incrementar sus reservas a partir de la baja del riesgo país. Si lograra bajar los riesgos país a 400 puntos básicos, el gobierno podría incursionar en los mercados voluntarios de crédito, pero lamentablemente el riesgo país no baja de 600 a 650 puntos básicos, por lo tanto al país lo hace vulnerable para no ingresar a los mercados voluntarios de crédito. ¿Y por qué el gobierno no puede ingresar a los mercados voluntarios de crédito? Y porque el riesgo país es alto. ¿Y por qué el riesgo país es alto? Y bueno, los principales analistas del establishment dicen, y bueno, el riesgo país es alto porque nuestro país no demuestra solvencia fiscal. ¿Y por qué no demuestra solvencia fiscal? Porque pese a tener un superávit fiscal financiero base caja, que es totalmente dibujado, ya dijimos por qué, Héctor Giuliano se ha encargado de decir por qué, el gobierno no acumula reservas. Entonces, como no acumula reservas, aumenta el riesgo país. Al aumentar el riesgo país, el país queda marginado de acumular reservas a través de préstamos. Con lo cual al gobierno le genera un plan B. Bueno, no acumulamos reserva ahora. ¿Cuándo vamos a poder acumular reserva? Y bueno, a partir de mayo del año que viene, mayo, julio, agosto, cuando comiencen a ingresar los granos de la liquidación de las exportaciones de granos gruesos, aceites o harinas. Por lo tanto, es una pax cambiaria bastante inestable. Recuerden que había dicho que el último vencimiento de Bopreal se hizo con dólares provenientes de ahorros encajados en el sistema financiero de gente que hace plazos fijos en dólares, tiene cuentas a la vista o cajas de ahorro. El gobierno también sabe que este tipo de cambio actual está relativamente alto, cercano a la banda superior, más de 1.400 pesos por dólar, cercano a 1.500, pero sabe que si el gobierno interviene en el mercado cambiario para comprar y acumular reservas, si bien es cierto que puede llegar a generar una baja del riesgo país, por ahí por debajo de 600 puntos básicos, pero una mayor cotización del dólar se trasladaría al precio y generaría una mayor tasa de inflación a la que tenemos actualmente. O sea que el gobierno está en una especie de filo de navaja. Si actualmente acumula reservas interviniendo en el mercado único de libre de cambio, comprando, eleva la cotización y termina elevando los precios. Y obviamente tampoco puede colocar deuda en los mercados voluntarios locales porque el riesgo país sigue alto. O sea, es una especie de círculo vicioso de coyuntura en el que el gobierno está sumido. Obviamente el gobierno está tratando de ganar tiempo,
pero también hay que tener en cuenta que los tiempos son bastante cortos y ya hay críticas hasta dentro del mismo establishment financiero que está censurando duramente a este gobierno. El problema de la deuda también lo tenemos en otras áreas geográficas. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también hace poco colocó deuda y la provincia de Buenos Aires también está colocando deuda. Y también es cierto que esta paz cambiaria está siendo financiada desde el exterior a través de colocación de obligaciones negociables de empresas vinculadas con el sector energético, lo cual también abre un semáforo amarillo de acuerdo a las posibilidades futuras de estas empresas para honrar los principales y los servicios. Entonces, actualmente el riesgo país no baja porque el país no está demostrando solvencia fiscal porque no acumula reservas. Y obviamente nuestro país, lamentablemente, ya no es consistente para demostrar solvencia fiscal porque este año ha recurrido a 3 salvatajes. El primero, el de abril, Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, CAF, 2 repo, que duró 5 meses. Después, las retenciones cero, de los cuales no pudo capitalizar el ingreso de divisas, solamente generó un negocio por 72 horas de grandes acopiadores, exportadores, y finalmente recurriendo a la Reserva Federal de Estados Unidos en forma indirecta o más directamente a través del secretario del Tesoro norteamericano y el presidente Trump. Y por último, ya para ir cerrando, en el medio de todo esto tenemos una especie de acuerdo macro y marco con Estados Unidos en lo que aparentemente sería el preludio de un tratado de libre comercio, ¿no es cierto? En primer lugar, tenemos que decir desde el punto de vista estratégico, estructural, que es totalmente inconveniente para nuestro país un tratado de esta naturaleza con Estados Unidos, dado que en lo estructural Estados Unidos es una economía grande, muy competitiva, cerrada y proteccionista, con un presidente Trump que es un presidente desarrollista, industrialista, proteccionista, frente a una Argentina que tiene serios problemas de competitividad y que encima tiene un presidente que es liberal aperturista, que postula el modelo ricardiano de las ventajas comparativas, como lo venimos diciendo. O sea, es la tormenta perfecta y dañina para nuestro país. Esto revalida la idea de que nuestro país va a economía maldita por las rentas, o sea, una economía que va a tener una nueva etapa de Dutch disease o enfermedad holandesa, basada en la pampa azul, pesca, minerales, extractivos en el mar, franquicias pesqueras, la pampa verde agroganadera, el petróleo, gas de vaca muerta, el cobre, tierras raras, el carbonato de litio, un sector financiero rentístico en Buenos Aires y una economía de servicios, por ejemplo, turísticos. Y obviamente habrá que esperar qué pasa con la letra chica, porque este tratado es totalmente asimétrico, porque carece de reciprocidad. Buena parte de las cláusulas las pone Estados Unidos y el poder de veto también lo pone Estados Unidos. En un breve examen FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, nuestro país con este tipo de tratado por ahí generen ciertos beneficios dinamizadores a sectores como la minería, aluminio, acero, turismo, biodiesel y cítricos, y obviamente siempre y cuando nuestro país cumpla con la certificación de Estados Unidos, con lo cual generaría un beneficio para la baja de aranceles. Las oportunidades y debilidades dimanan de las mismas fortalezas, pero esto que serían las fortalezas a su vez constituyen amenazas, dado que Estados Unidos tiene la sartén por el mango porque es el principal decisor en el acuerdo. En cuanto a las amenazas, son muchísimas. La primera, la relación comercial que tenemos con China, sobre todo en lo que hace a tecnologías de transferencias, en las cuales nuestro país pondría énfasis y privilegios en los intereses de Estados Unidos. Estamos hablando de tecnología de transferencia de datos, en minería también, vería seriamente perjudicada nuestra relación comercial con China, obviamente también con todos los miembros del Mercosur, y obviamente un sector que podría haberse amenazado en nuestra economía es el sector de medicamentos, patentes, textil y automotriz.
La economía argentina en este Tratado de Libre Comercio no está en igualdad de condiciones con Estados Unidos, más allá del visto, porque dependemos de la mano salvadora de Estados Unidos. Hoy en día la economía está en esta paz política y sobre todo económica, producto de la mano que tensa a nuestra mano. O sea, estamos pendientes del salvataje de Estados Unidos. Y obviamente también la otra debilidad, sobre todo la otra amenaza, viene dada de que la economía norteamericana es una economía grande, competitiva y proteccionista, y está, lamentablemente, en nuestro país en manos de un gobierno liberal aperturista con una diplomacia afín. Y obviamente, desde el punto de vista de los norteamericanos, la administración Trump está muy permeada por los grandes lobbies. Me estoy refiriendo a los farmers o a los grandes productores agrícolas de Estados Unidos. El sector local, avícola y ganadero, también podría verse amenazado porque el mismo acuerdo macro contempla la importación de ganado en pie y de la especie avícola, ¿no es cierto? Y obviamente esto perjudicaría también nuestra relación con China en cuanto a que el comercio exterior que nuestro país plantea a partir de estos tratados va a tratar de discriminar en contra de producción que vienen de sectores que tienen precarizada su mano de obra. Entre paréntesis, se está refiriendo a China. O que generen dumping social, entre paréntesis China, o que generen productos exportables sobre bases contaminantes, entre paréntesis China. Eso es un poco, en resumen, lo que tenemos como conclusión en estos ya casi 2 años del gobierno de Milei. Podríamos llegar a dar más detalles sobre esto, pero prefiero dejar estas cosas que han quedado en el tintero para el análisis que vamos a restablecer el año que viene. Está cerrando el año 2025. Como hemos visto, el año 2026 promete ser un año muy duro, con un estado de cosas de la economía real que no van a cambiar. Seguramente haya una mayor incidencia de la destrucción de puestos de trabajo, sobre todo del sector privado, más desempleo, más suspensiones, más despidos, más cierre de empresas locales, más anuncios de deslocalización de empresas transnacionales en otros lugares del país, en otros lugares del mundo, no precisamente en nuestro país. Y obviamente va a ser un año sumamente difícil para nuestro país y nuestra economía. A la espera de que, como decimos, esto cambie. Con este gobierno seguro que no va a cambiar. Nada va a cambiar con este gobierno. Sí, lo que tenemos es la esperanza de que, como bien decimos en este programa, generemos un volantazo, un giro copernicano hacia una economía al servicio del ser humano, la máxima creación de vida, la máxima creación de Dios. Va a ser un camino duro. Vamos a tener que tener una gran cuota de templanza, de valentía, de carácter, para esperar ese sagrado momento. Argentina no es un país digno de tener los gobernantes que tenemos. Los pueblos se equivocan, no creo en aquello de que vox populi vox dei. Los pueblos muchas veces se equivocan, muchas veces votan mal. Es cierto, como me decía mi colega, los pueblos no se suicidan, pero muchas veces toman decisiones malas que después tardan muchos años en revertirse. Siempre digo que los procesos sociales generan cambios estructurales y de largo plazo. Siempre creo que hay una élite que tiende a generar esos cambios, como bien lo advertían Mosca o Pareto. El resto sigue, el resto seguimos, ¿no? Por ahí tengamos una élite providencial que promueva esos cambios, o por ahí eso tarde en llegar. Pero tengo la certeza de que eso va a ocurrir. En algún momento va a ocurrir. Para eso estamos, para compartir estas cosas, ¿verdad? No tengo otras palabras más que de agradecimiento a las autoridades del canal, a Matías, a mis compañeros que pueblan
los otros programas tan lindos de TV1, Toda la Verdad Primero. El año está terminando, es un momento de reflexión, de construcción, en donde por ahí, en muchos casos, los humanos nos sentimos más humanos, más conmovidos. Recordamos a los que no están, miramos con una sonrisa esperanzadora a los más chicos, a los que están viniendo, a los que nos van a suceder, y tenemos la esperanza de que esto cambie. Tenemos un líder, por lo menos los que profesamos la religión católica, que humildemente comenzó con 12 personas. No hacen falta grandes mayorías, solamente faltan unos poquitos con una dura, férrea convicción de cambiar las cosas. Esperemos que eso esté en el corazón de cada uno de nosotros. Les deseo una grata, pacífica Navidad, Año Nuevo, y que el año 2026 nos encuentre unidos en un año que va a ser muy duro, pero con la esperanza de poder cambiar las cosas. Otra Argentina es posible. Muchas gracias y hasta el año que viene.